Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. La semana pasada, mis queridos amigos, estábamos hablando sobre el credo y hemos estado ocupando el catecismo para eso, pero surgió pues la pregunta que hicieron acerca del sínodo, ya que hay mucha confusión, ha creado un poco de confusión. Pero antes que eso, ya lo puso en vivo, María, porque no me aparece acá en Facebook. Ahí dice Ok, ahora sí, sí, ya lo veo. Ahora sí ya lo veo. Está un poquito más atrasadito que en otras ocasiones, pero ya lo tenemos acá. Bien. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes hicieron la pregunta, pues, o sea, ¿qué es lo que está pasando con el sínodo? Hay mucha gente que está preocupadísima. Bueno, miren, empecemos por el principio, ¿verdad? Me parece a mí que lo mejor es comenzar desde el principio, entender primero qué es el sínodo, cuál fue el proceso, cómo se llevó a cabo, y luego hablamos de los resultados del sínodo, ¿verdad? Porque muchos están enfocándose únicamente, uy, la iglesia va a cambiar, uy, la iglesia aquí, la iglesia allá, la iglesia, el papa aquí, los obispos aquí. No, entendamos de dónde viene todo esto para que podamos entender hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo primero que yo les quisiera platicar es cómo comenzó esto. Para eso tenemos que remontarnos al año 2021, ¿verdad? En el 2021. Y les voy a leer lo que se leyó en esa época, en el 2021, para que veamos de dónde viene, qué iba a ser este proceso y qué es lo que iba a ocasionar. El Papa Francisco ha llamado a todo el pueblo de Dios a caminar juntos, participando en el próximo Sínodo de los Obispos. Este sínodo se titula Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. El clero, los religiosos y los laicos juntos están llamados a escuchar las alegrías y esperanzas, los dolores y las angustias de los demás. El objetivo de este caminar juntos no es crear una nueva visión o proyecto pastoral con objetivos. Más bien, el objetivo de nuestro caminar juntos es estar presentes unos con otros, escuchar y aprender unos con otros y acercarnos más al Señor y a su iglesia. Esa es la invitación que nos hizo el Papa Francisco en el 2021. Entonces, para eso, obviamente, había que explicar. Y lo primero era, ¿qué es un sínodo? Porque de nuevo, ahorita yo lo que he experimentado es que hay demasiada preocupación, ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar sin conocer, ¿verdad? Sin conocer. ¿Qué es un sínodo? Sínodo y sinodalidad tienen tres usos en la iglesia. Sínodo, en frases podría ser, por ejemplo, el sínodo de los obispos. Se refiere a un cuerpo permanente de obispos que, por ejemplo, ayudan al Papa a escuchar. Fíjese, primero, ayudan al Papa a escuchar y a guiar a la iglesia. Eso es un sínodo. Y fíjese que el sínodo de los obispos lo estableció
si mal no recuerdo, el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI estableció el sínodo de los obispos. Desde allá viene. Ahí se establecieron las normas y las reglas de cómo funciona el sínodo de los obispos. ¿Y entonces qué pasó en 1921 que mencionó al principio? No, 2021. 2021. Ah, No 1921, sí, no, no. 2021. El 21. Hace Entonces, 3 años. pues sí, porque dije Pablo VI muy reciente. Entonces fue el Papa Pablo VI. Pablo VI inició lo que se llama el sínodo de los obispos. O sea que el sínodo que acaba de terminar no es el primero, ¿verdad? Y Ya han habido otros sínodos. ¿Y esto tiene que llevarse a cabo a cierto tiempo o cuando surge algo, por alguna Cuando razón, el Papa los necesita. o cuando sea necesario? Cuando el Papa los necesita. Entonces sigamos. Usualmente, sínodo se refiere a un evento, una reunión, la mayoría de veces, de obispos para hablar sobre los desafíos que enfrenta la iglesia y discernir juntos cómo avanzar. Finalmente, la sinodalidad se refiere a un estilo que caracteriza la vida de toda la iglesia, un hábito de escucha mutua, diálogo y discernimiento colectivo. Este estilo es más evidente durante los sínodos, pero debe caracterizar la vida de la iglesia en todos los tiempos y en todos los niveles. Vayamos no muy lejos, nuestra diócesis de Stockton, allá por el año 2000, tuvimos un sínodo diocesano, donde nuestro obispo invitó al clero y a los laicos a participar. 10 promulgaciones salieron de ese sínodo para hablar de los jóvenes, para hablar de las vocaciones, para hablar de la administración de las parroquias. Fueron 10 propuestas las que salieron de ese sínodo. O sea que el proceso de sínodo no debe de ser extraño para nosotros. ¿Fue con este obispo? No, fue con el obispo Stephen Blair. Stephen Blair. Porque fue en el 2000. Oh, en el 2000. En el 2000. Y el obispo Myron comenzó en el 2019. Y si es diocesano, es con el obispo y todos los párrocos de su diócesis. Correcto. Okay. Es dentro de la diócesis, ¿verdad? ¿En qué se diferencia este sínodo? Este sínodo fue diferente, porque ya pasó, pues yo les estoy hablando de un documento ahorita que se empezó a hablar de esto en el 2021, ¿verdad? Empezó a hablar en el 2021. ¿En qué se diferencia? Este sínodo es diferente porque se centra particularmente en nuestro redescubrimiento de que somos un pueblo destinado a caminar juntos, unos con otros y con toda la humanidad. Ese fue lo que dijo el Papa Francisco en el discurso a los fieles de la diócesis de Roma el 18 de septiembre del 2021. Si bien ciertos aspectos del proceso del sínodo son similares a sínodos de obispos anteriores, el objetivo de este sínodo es acercar a toda la iglesia a una experiencia de sinodalidad, es decir, de caminar juntos. Por eso este sínodo ha sido un poco diferente a los sínodos anteriores. ¿Qué diferencia hará este sínodo? Al escuchar a católicos, no católicos e incluso personas sin fe, el Papa Francisco y los obispos de todo el mundo esperan revitalizar la iglesia en un momento crítico de la historia humana. El fruto de este proceso será una visión inspirada por el Espíritu Santo,
para el futuro de la iglesia. Y el proceso mismo debe servir como testimonio profético para la familia humana y como estímulo para unirse en torno a un objetivo común. Entonces, si nosotros desde el principio, esta era la esperanza, pues ahora que el sínodo ha concluido en su parte principal, pues no empecemos con que, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, es que me tengo que salir, es que la iglesia está que... Si el propósito era traer una unidad sinodal, no era el propósito traer confusión y dividir la iglesia. Para esto, fíjese que todos, ¿quiénes? Todos fuimos invitados a participar. Si alguien no participó, lo siento mucho, pero fue porque no escuchó la invitación a participar. Pero todos fuimos invitados a participar. ¿Cómo se utilizarán mis opiniones? Porque cada persona dio sus opiniones y cada persona dio sus comentarios. El Papa Francisco dice, lo que se discute en las reuniones sinodales no son las verdades tradicionales de la doctrina cristiana. El sínodo se ocupa principalmente de cómo se puede vivir y aplicar la enseñanza en los contextos cambiantes de nuestro tiempo. El proceso sinodal no se trata de un debate democrático. Fíjese, no es un debate democrático, no es que yo voy a tener un voto para... No se trata de eso. Es un lugar de respetuosa escucha recíproca y de vivencia de la llamada del Espíritu Santo para transitar por caminos nuevos. Su aporte, en este caso, este fue un anuncio diocesano. El aporte que nosotros demos será utilizado por el obispo Myron Cota, nuestro obispo, y el comité de planificación del sínodo para escribir, fíjese, todos los comentarios que se recogen de la diócesis se resumen en un informe que se enviará a la Conferencia Católica de Obispos de los Estados Unidos. O sea que la diócesis de Stockton, la diócesis de Sacramento, las diócesis, 177 diócesis de los Estados Unidos, todas mandaron su resumen a la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. Después de que se envíe nuestro informe, utilizaremos los aportes a nivel parroquial y diocesano para mejorar nuestra sinodalidad y viajar juntos. Nos ayudará a dar los siguientes pasos en nuestro viaje para ser como uno. Entonces, 177 diócesis mandan el resultado de sus sínodos, de sus encuestas, a la Conferencia de Obispos. La Conferencia de Obispos reúne los 177 reportes y produce un reporte de los Estados Unidos y lo mandan a Roma. Todas las conferencias de obispos que hay en el mundo, el mismo proceso. Todas mandan su resumen de conferencia a Roma. Aquí está donde se puso cómo podemos participar. El Papa Francisco ha invitado al pueblo de Dios a participar en el sínodo del 2021 al 2023.
La misión de la iglesia requiere que todo el pueblo de Dios esté en camino juntos, cada miembro desempeñando su papel fundamental, unidos entre sí. ¿Cómo puedo participar? Haciendo oración, asistiendo a una sesión de información y de discusión de qué es lo que nos están preguntando y tomando la encuesta. O sea que si no podía ir a ninguna sesión, podía haber tomado la encuesta en línea y así dar su aporte, ¿verdad? Eso fue lo que así se comenzó. Ahora, ¿qué era lo que nos preguntaban? ¿Qué era lo que nos preguntaban? Fíjese, aquí está la guía. Era una guía de 8 páginas cuando uno llegaba a la reunión, ¿verdad? En esta guía hablaba de las sesiones de apertura. A ver, se me ha trabado aquí la computadora. De las sesiones de apertura. A ver si puedo cerrar, acá está. Y lo traigo de nuevo. Entonces, en estas sesiones de apertura nos daban y nos hablaban de cómo podemos nosotros hacer. Y decía, fíjese, los laicos tienen una verdadera participación en la iglesia. ¿Cuáles son las prácticas de trabajo en equipo y corresponsabilidad que podrían conducir a una mayor participación dentro de nuestras comunidades estructuradas jerárquicamente? Se invitó a los ministerios a que como ministerios respondieran las encuestas. Se invitó a personas que como individuos respondieran. Es decir, que hubo maneras de participar, ¿verdad? Fíjese, por ejemplo, ¿cuáles eran las preguntas? La primera decía, escuchar y viajar. Dice el Salmo 121, el Señor te protegerá en la partida y el regreso, ahora y siempre. Pregunta número 1, escuchar y viajar. Una iglesia sinodal, al anunciar el evangelio, camina junto. ¿Cómo está sucediendo este caminar junto hoy en su parroquia? Ahí es donde usted ya puede hablar de su parroquia, de cómo considera usted si la parroquia verdaderamente está caminando junto con el pueblo, junto con los parroquianos. ¿Cuáles son las formas adicionales que debemos adoptar para comunicarnos más o para comunicarnos con más personas de Dios e invitarles a participar? Se les pedía a ustedes que dieran su opinión de cómo poder hacer esto, ¿verdad? Pregunta número 2. No las voy a leer todas, pero les quiero que recuerden que se nos dio la oportunidad de dar estas opiniones. Para este sínodo con el Papa. Comenzó desde el 21. Y seguirlo a través de en el internet. ¿Cómo seguir cómo participar? La participación se dio en el 2021, sí. ¿verdad? Se invitó a todos a participar. Hubieron sesiones en persona, hubieron oportunidades de responder estas preguntas en línea en el internet. En línea, en el internet. ¿Verdad? Oh, okay. Pero eso fue en el 21. Sí, sí. Había un periodo para poder hacer eso. Una vez se cerró ese periodo, es donde se hizo el resumen. Cada parroquia hizo un resumen que se lo mandó a la diócesis. Cada diócesis hizo un resumen que se lo mandó a la conferencia de obispos. Cada conferencia de obispos hizo un resumen que se lo mandó a Roma. Roma hizo un documento basado en todo el mundo, la respuesta de todo el mundo, y se lo dio a los obispos que participaron, a todas las personas, porque no solo fueron obispos, ya vamos a ver quiénes participaron, que estuvieron todo el mes de octubre de este año, estuvieron reunidos allá en Roma,
¿verdad? O sea que así fue todo el proceso. Así fue el ¿verdad? proceso. Y sí hubo bastantes participantes de aquí de la diócesis de Stockton. Sí Sí, se recibió muchísima. sí, qué No la bueno. cantidad que esperábamos, porque Sí. mucha gente no participó, Somos muy o porque no le decidiosos. tomaron Sí, interés, sí, sí. o porque no entendían, o porque simplemente dejadez. Fíjese, la segunda pregunta que tuvimos oportunidad de hacer. Dice el apóstol Santiago, versículo 1:19. Tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar y para enojar. Eso dice el apóstol Santiago en la carta del apóstol Santiago. Entonces la pregunta número 2 decía, escuchar a todo el pueblo de Dios. ¿Cómo escucha nuestra parroquia intencionalmente las voces que están entre nosotros, incluidas las voces de las periferias, especialmente los grupos culturales, las mujeres, los jóvenes, los discapacitados, los que experimentan pobreza, marginación o exclusión social? ¿De quién es la sabiduría que podríamos estar perdiendo? Se nos preguntó eso. ¿Quiénes son aquellos que vemos que la iglesia no está tomando en cuenta? Entonces, bien, esas fueron nuestras respuestas, nuestras preguntas, las que pudimos nosotros participar. Vamos a ver acá en Facebook, Irma nos está viendo. Buenos días, Irma, gracias por sus saludos. Lupe también, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Ahora viene el documento, entonces, primero quiero asegurarme, ¿entendemos cómo fue el proceso ahora? En el 21, entre el 21 y el 22 fueron en el 21, fíjese, en el 21 fue el sínodo a nivel diocesano, en el 22 a nivel parroquial y en el 23 a nivel mundial. ¿Verdad? Y el sínodo diocesano ya era con miras por la participación al sínodo de obispos. Desde que comenzó este proceso ha sido con miras a lo que Era sucedió con en miras, octubre. ok. ¿Verdad? Esa era la meta. Ujú. Esa era la meta, porque el Papa invitó a todo el mundo. Entonces, cuando invitan a todo el mundo, no se puede hacer en un periodo de tiempo cortito. Claro. Entonces, se tomó 3 años. Un año a nivel diocesano, de la diócesis y las estructuras de la diócesis. Un año a nivel parroquial. Y ahora se va a tomar un año a nivel mundial. Entonces, de nuevo, cada parroquia Sí. hizo su reporte, un resumen de todo lo que sus parroquianos contestaron y eso se le mandó a la diócesis. La diócesis hizo un resumen de lo que la diócesis había colectado por sí misma, más las parroquias, hizo un resumen y lo mandó a la Conferencia de Obispos, de la Conferencia Católica de Obispos de los Estados Unidos, ¿verdad? Ellos recolectaron los reportes de 177 diócesis que hay en los Estados Unidos, hicieron un reporte y ese reporte lo mandaron a Roma. Y lo mismo hicieron todas las conferencias de obispos de todo el mundo. Mandaron sus reportes. Roma puso un comité que reunió todos los reportes y preparó el documento de trabajo para el sínodo. El sínodo, fíjese que estaba formado por obispos, ahí habían obispos, porque se llama el sínodo de obispos, habían religiosos, habían laicos, habían ministros protestantes que fueron invitados a participar, habían ateos que fueron invitados a participar, y habían miembros de las iglesias ortodoxas que también fueron invitados a participar. Entonces no es algo que se toma a la ligera, pues
¿Por qué? Porque hay participación, hay participación. Por ejemplo, los hermanos separados, las iglesias separadas, ellos van por invitación. Por invitación, Muy correcto. bien. Fíjese que en el sínodo que tuvimos aquí en el 2020 con el obispo Blair, Ujú. había un ministro episcopal, me parece que era muy amigo del obispo, muy amigo del obispo. Me tocó, él no tenía voto, por decir así, en las Claro, mesas sí. de trabajo, sino que él era moderador. Le tocaba observar el trabajo en las mesas. Y ese fue mi trabajo también en el sínodo. Me tocaba andar de observador en las mesas. Ujú. Y los observadores nos reuníamos a compartir lo que habíamos observado, ¿verdad? Muy interesante el compartir con un ministro protestante, ¿verdad? Lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica. Muy, muy, muy interesante. Es hermosísimo cuando hay colaboración, cuando hay un espíritu de hermandad en Cristo, Claro. ¿verdad? Eso es hermosísimo. Bien. Empecemos con este documento. No se lo voy a leer todo, son 4 páginas, pero esto fue las palabras con las que el Papa abrió el sínodo en octubre. Esto fue el 4 de octubre de este año. Ya después de todo ese proceso que ya les expliqué, ahora llegaban a este punto. Hermanos y hermanas, buenas tardes. Los saludo a todos ustedes con quienes iniciamos este camino sinodal. Me gusta recordar, fíjese, me gusta recordar que fue San Pablo VI quien dijo que la iglesia en Occidente, es decir, la iglesia del rito latino, del rito romano, había perdido la idea de sinodalidad y por eso había creado la Secretaría del Sínodo de los Obispos, que celebró muchos encuentros, muchos sínodos sobre diferentes temáticas. Pero la expresión de la sinodalidad aún no está madura. Recuerdo, dice el Papa Francisco, que fui secretario en uno de estos sínodos y el cardenal secretario, buen misionero belga, muy bueno, cuando yo preparaba lo necesario para las votaciones, venía a mirar y me decía, ¿qué estás haciendo? Lo que se tiene que votar mañana. ¿Qué es? No, esto no se vota. Oiga, pero es sinodal. No. Esto no se vota porque todavía no teníamos la costumbre de que cada uno debe expresarse libremente. Y así lentamente a lo largo de estos casi 60 años, el camino ha ido en esta dirección. Y hoy podemos llegar a este sínodo sobre la sinodalidad. No es fácil, pero es hermoso, muy hermoso. Un sínodo que todos los obispos del mundo han querido. En la encuesta que se hizo después del sínodo para la Amazonía, recordemos que hubo un sínodo en las Amazonas, ¿verdad? Entre todos los obispos del mundo, el segundo lugar de las preferencias que salieron del sínodo de la Amazonía fue la sinodalidad de la iglesia. La primera preocupación de ese sínodo fueron los sacerdotes y el tercero era una cuestión social. Pero la sinodalidad de la iglesia estaba en segundo lugar en ese sínodo de la Amazonia. Todos los obispos del mundo veían la necesidad de reflexionar sobre la sinodalidad. ¿Por qué? Porque todos habían entendido que el fruto estaba maduro para tal objetivo. Vamos a adelantarnos un poco acá. El Espíritu Santo es el origen de la armonía entre las iglesias.
Es interesante lo que dice Basilio a sus hermanos obispos. Así como nosotros estimamos como bien nuestra mutua concordia y unidad, así también los invitamos a participar de nuestros sufrimientos causados por las divisiones y a no apartarnos de ustedes por el hecho de estar lejos debido a la posición de los lugares, sino más bien a recibirnos mutuamente en la armonía de un único cuerpo, porque estamos unidos en comunión según el Espíritu. Entonces el Papa, de nuevo, nos está, él está haciendo esta apertura y al final dice, gracias por ayudarnos a todos en esta pausa de la iglesia. La iglesia ha hecho una pausa, como la hicieron los apóstoles después del Viernes Santo, aquel Sábado Santo, encerrados ellos por miedo. Nosotros no, pero está en pausa. Es una pausa de toda la iglesia a la escucha. Este es el mensaje más importante. Gracias por su trabajo, gracias por todo lo que hacen y les encargo, si pueden, lean estas cosas de San Basilio. Ayudan mucho. Gracias. Entonces el Papa abre el sínodo de los obispos, ¿verdad? Cada obispo fue asignado a una mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo, ahí habían obispos, laicos, como les repito, había de todo, no solo obispos. No todos hablaban el mismo idioma en la mesa. No todos hablaban el mismo idioma en la mesa. Entonces, cada mesa tenía traductores. Cada mesa tenía traductores y todos usaban audífonos para poder, en el momento que alguien estaba hablando en su mesa, alguien le estaba traduciendo, ¿verdad? Alguien le estaba traduciendo. Igual, habían en las mesas monitores de computadora, muy buena tecnología ocuparon, para que cuando alguien hablaba de manera para todo el sínodo, entonces ellos pudieran ir viendo ahí también la traducción o pudieran ir leyendo si es que presentaban algún documento. En su propio idioma. ¿Verdad? Qué interesante. Bien. Entonces, recordemos eso, es muy importante. No solo habían obispos en una mesa, yo no recuerdo cuántas personas habían en el sínodo, pero vi varias fotografías y eran de barato unas 40 mesas póngale de 8 personas, ¿verdad? Por ahí andaba, más o menos. Entre laicos y obispos. Que no todos los obispos fueron invitados, porque obviamente no pueden ir todos los obispos del mundo, no cabrían, pero ciertos obispos fueron invitados. Fueron invitados. Y también los laicos que fueron de diferentes lugares. Partes del mundo. De diferentes partes del mundo, sí. ¿Verdad? De diferentes partes del mundo. Déjeme ver si encuentro para que en cada diócesis o las diócesis que fueron invitadas para, digamos, que asistieran laicos, iban representando cada grupo a su diócesis de donde provenía. ¿Perdón? Digo, los laicos también por invitación iban como representantes de la diócesis a la cual pertenecen. Podría ser que el obispo de esa diócesis ni siquiera estaba ahí. Sí. ¿Verdad? Porque los laicos también fueron invitados. Fíjese, ¿qué dice el Papa Francisco? ¿Quiénes fueron invitados al sínodo? La respuesta que dio el Papa Francisco. Cristianos de varias denominaciones se van a reunir para orar por el sínodo. En enero, después de rezar el Ángelus, el Papa Francisco extendió una invitación especial
a cristianos de todas denominaciones para que juntos oraran por el trabajo del sínodo sobre la sinodalidad. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Quiénes participan en el sínodo? Algunos obispos van a atender y como representantes de los obispos de los Estados Unidos, mientras otros incluye 5 cardenales, hay sacerdotes, mujeres religiosas, hombres religiosos, ministros laicos, incluyendo 2 estudiantes de universidad. ¿Verdad? Entonces, eso es así en general. Dice, hubo una consulta sin precedentes a nivel mundial para este sínodo, que es lo que yo les explicaba. ¿Verdad? Había una hermana que fue de las exponentes principales del sínodo, una misionera, Natalie Beckhart se llama. Es la primera mujer que se nombra para una posición como esa en un sínodo, ¿verdad? En un sínodo. Entonces, eso era así en general, para que viéramos pues de que no solamente fueron obispos, sino que entonces, ahora viene y les entregan a cada uno de ellos con varios días de anticipación un documento preparatorio. Así se llamaba, documento preparatorio. Toma 16 páginas este documento preparatorio, ¿verdad? Y más o menos, fíjese, el índice dice, primero la llamada a caminar juntos. Una iglesia constitutivamente sinodal, en la escucha de las escrituras, la sinodalidad en acción, pistas para la consulta al pueblo de Dios. Y luego viene diversas articulaciones para 10 núcleos temáticos para profundizar. Entonces, ahí es donde se va. Entonces, este documento les da a ellos una preparación, ¿verdad? Una preparación. Entonces, déjenme ver si alcanzo cerca de la parte donde puedan estar los temas que ellos iban a discutir aparte de todo esto. Fíjese, esto era una parte, decía, para responder la pregunta de caminando juntos, ¿verdad? Se les decía a todos los que participaban, se les invita a preguntarse sobre las experiencias en la propia iglesia particular que hacen referencia a esta pregunta, releer más profundamente estas experiencias, recoger los frutos para poderlos compartir. Diez núcleos, dice, dice, los compañeros de viaje. En la iglesia y en la sociedad estamos en el mismo camino, uno lado al lado del otro. En la propia iglesia local, ¿quiénes son los que caminan juntos? Cuando decimos nuestra iglesia, ¿quiénes forman parte de ella? ¿Quiénes nos piden caminar juntos? ¿Quiénes son los compañeros de viaje? Considerando también los que están fuera del perímetro eclesial. ¿Qué personas o grupos son dejados al margen? Expresamente o de hecho. Que tengamos en cuenta, identifiquemos no solo aquellos que siempre participan en todo, pero a quienes ha dejado la iglesia al margen. ¿Quiénes son aquellos que no están participando? ¿Y cómo podemos
se me vienen a mí muchas personas a la mente, no personas, muchas categorías o muchas clases de personas. Por ejemplo, los incapacitados. ¿De qué manera nosotros como iglesia les estamos sirviendo a los incapacitados? ¿Tenemos todas las facilidades para poderles servir? ¿Qué tal los matrimonios que no están casados por la iglesia? ¿De qué manera podemos servirles mejor? ¿De qué manera podemos servirles mejor? ¿Qué tal a las personas con atracción del mismo sexo? ¿Cómo podemos servirles de manera que puedan conocer también a Jesucristo como su amigo? Y hay personas con atracción del mismo sexo que, aunque tienen esa atracción, han decidido vivir una vida célibe, ¿verdad? Han decidido vivir una vida célibe, aunque sea con esa atracción que sienten. ¿Cómo les estamos sirviendo? ¿O simplemente es el rechazo? Entonces, fíjese que aquí no dice que hay que cambiar la doctrina de la iglesia. Dice, ¿cómo podemos servirles? ¿Cómo podemos servirles? ¿Verdad? A todas estas personas. ¿Cómo podemos servir a aquellos que están en las cárceles? ¿Les estamos sirviendo de una manera efectiva que produzca frutos? ¿Cómo podemos servir a aquellos que están en los hospitales, en las casas convalescentes? ¿Cómo podemos servir a aquellos que están educando a sus hijos en casa, el homeschooling que se llama? ¿Qué apoyo les estamos dando? ¿Cómo podemos servir a aquellos que han pasado por el trauma de un aborto o que están considerando el aborto? ¿Cómo podemos servirles? O sea, ¿quiénes son? ¿Quiénes son aquellos que están marginados en sus parroquias? Fíjese que, por ejemplo, no vayamos lejos. Yo me acuerdo que fui a dar un retiro en inglés a una parroquia allá en Seattle, en Washington. Y platicando con el párroco, me preguntaba sobre mi parroquia. Teníamos una semana de haber abierto la iglesia nueva aquí en San Estanislao. Sí. Yo muy contento le contaba de los horarios de misa, 4 misas en inglés, 4 misas en español. Me dice, ¿por qué tienen misas en español? Aquí no deberíamos de tener misas en español. Wow. Aquí todos deberían de hablar inglés. Aquí en mi parroquia me dijo, nunca van a haber misas en español. ¡Wow! Dije yo. ¿Era el párroco? Y él era el párroco. Yo hubiera sabido eso antes de ir a dar el retiro. No voy, ¿verdad? Pero ya estaba ahí, pues, y también la gente no tenía la culpa, ¿verdad? Claro. Había que evangelizar y catequizar. Pero bien, ahora me pregunto yo, ¿cuántas parroquias en esta sinodalidad deberían de escuchar? Aún en nuestras parroquias acá, mucha gente dice lo mismo, que aquí deberían todos de hablar inglés. Yo estoy de acuerdo. Oiga, yo estoy de acuerdo. Todos los que vivimos en este país deberíamos de hablar en inglés. Ahí sí yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que no pueda yo ir a la iglesia y escuchar al Señor, escuchar la palabra en mi propio lenguaje, en el lenguaje en el cual yo pueda realmente participar. Deberíamos, pero no me parece que sea la posición de este sacerdote la más adecuada, porque como pastor sabemos que este país es un país de migrantes. Correcto. Y que hay gente que no habla inglés. Correcto. Y recordemos, yo se los ponía como ejemplo de cómo escuchar. Yo me pregunto si en esa comunidad invitaron a toda la comunidad a este proceso sinodal. Sí. Y habrán escuchado la necesidad que hay de proveer servicios en diferentes idiomas, porque es una necesidad pastoral. Bueno, fíjese, la siguiente dice escuchar. La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios.
¿Hacia quiénes se encuentra en deuda de escucha nuestra iglesia particular? ¿Quiénes son a los que no hemos escuchado? ¿Quiénes son a los que no hemos escuchado? ¿Cómo son escuchados los laicos, en particular los jóvenes y las mujeres? ¿Cómo integramos las aportaciones de consagradas y consagrados? ¿Qué espacio tiene la voz de las minorías, de los descartados y de los excluidos? ¿Logramos identificar prejuicios y estereotipos que obstaculizan nuestra escucha? ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en que vivimos? Otra anécdota que me sucedió a mí hace como unos 30 y tantos años. Quise yo empezar a participar de las reuniones de planificación para los festejos de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, la veneración a la Virgen de Guadalupe en El Salvador es grandísima, ¿verdad? Hay una basílica de Guadalupe en San Salvador. Yo personalmente le debo una sanación a la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo quise participar y de hecho participé por muchos años, pero en esa primera reunión a la que yo llegué, en el momento que doy mi primera opinión, que no estuvo de acuerdo con la opinión de otra persona, en el mismo momento me dijeron, usted ni siquiera es mexicano, no tiene por qué venir a opinar. Entonces, volviendo al sínodo, ¿a quiénes son los que estamos excluyendo de escucharlos? A lo mejor en nuestras parroquias no escuchamos a aquellos que no son la mayoría de la nacionalidad de hispanos que tenemos. Entonces, no solamente, o sea, busquemos, ese era el objetivo de este proceso del sínodo. ¿A quiénes son aquellos que no estamos escuchando y que deberíamos de escuchar? Tomar la palabra. Y voy a llegar, con voy a terminar. Voy a continuar el próximo jueves es Acción de Gracias. Qué rápido ya. Y luego yo voy a estar fuera. Ya vamos a hablar de eso, pero Sí. con voy a terminar. Tomar la palabra. Todos están invitados a hablar con valentía y parresía, es decir, integrando libertad, verdad y caridad. ¿Cómo promovemos dentro de la comunidad y de sus organismos un estilo de comunicación libre y auténtica, sin dobleces y oportunismos? Y ante la sociedad de la cual formamos parte, ¿cómo nos representamos? ¿Cómo y cuándo logramos decir lo que realmente tenemos en el corazón? ¿Cómo funciona la relación con el sistema de los medios de comunicación? No solo los medios católicos. ¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo es elegido para hablar en nombre de la comunidad cristiana? ¿Cómo? Entonces, mis hermanos, lo vamos a dejar aquí, porque hablar de esto, esto es antes del sínodo. Una vez se llevó a cabo el sínodo, no está todavía el documento conclusivo del sínodo, pero ya hay un documento que es un resumen, más o menos. Se están traduciendo, ¿verdad? Por eso es que no están todavía. Se está traduciendo el documento, pero fíjese cómo fue la acción del Espíritu Santo. Se suponía que al terminar ese sínodo, ese documento ya iba a ser distribuido a todas las diócesis del mundo para su implementación. Pero el Espíritu Santo dijo, no, este documento tiene que ser meditado, rumiado por otro año. Y en un año más se vuelven a reunir los obispos para ratificar el documento y así, si hay modificaciones, tienen que hacerle modificaciones y así, ahora sí ya se puede repartir al mundo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos,
vamos a ver, ¿cuándo vamos a continuar con nuestras sesiones? Vamos a ver el calendario por acá. El próximo jueves 23 de noviembre es Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Día de Acción de Gracias. No vamos a tener, nosotros aquí en San Estanislaus tenemos misa a las 9 de la mañana. Todos están invitados. Va a ser en el centro comunitario, allá en la escuela de nuestra comunidad, allá cerquita de donde está nuestra iglesia grande, en Mays Boulevard, pero va a ser en el gimnasio, en el centro comunitario. Ahí va a ser la misa de Acción de Gracias a las 9 de la mañana, ¿verdad? Las personas se les... Es la única misa que va a haber ese día. Para nosotros en San Estanislao, no sé las otras parroquias. Y se les invita a todos a traer algo representativo de lo que van a consumir esa noche. El pan, alguna fruta, alguna botella de vino, algo que quieran ustedes bendecir, ¿verdad? Entonces ahí va a haber un lugar donde colocar toda la comida que hayan traído. Póngale su nombre para que después no se la vaya a llevar a alguien más o usted no se vaya a llevar la de otra persona, sí. ¿verdad? Y va a haber una bendición de la comida, ¿verdad? Jueves a las 9 de la mañana. Entonces, próximo jueves no vamos a tener esta sesión. Luego el siguiente jueves es 30 de noviembre. Ya voy a estar yo de peregrinaje con un grupo en México. El peregrinaje se llama Caminando con María y los Santos hacia Jesús. Vamos a estar... Entonces, ¿qué día va a salir? Vamos a salir el 28 de noviembre en la tarde y regresamos el 5 de diciembre. ¿Verdad? Es una semana, son 8 días, saliendo el 28 de noviembre, regresando el 5 de diciembre. Entonces, para el día 30, que va a ser noviembre, jueves 30, tampoco vamos a tener este programa, ¿verdad? Tampoco vamos a tener este programa porque voy a andar de peregrinaje. Voy a andar, ¿verdad?, por allá paseando. Y allá pues van a ser las 11 de la mañana para cuando aquí sean las 9, ya vamos a andar en visita pues en alguno de esos lugares. ¿Usted conoce algún lugar de los que van a visitar? De los lugares que vamos a visitar, solo conozco las partes que están en el Distrito Federal en la Ciudad de México. Conozco la Villa de Guadalupe, conozco el Castillo de Chapultepec, conozco los lugares históricos de la Ciudad de México y conozco las pirámides de Teotihuacán, que las vamos a visitar en este paseo, en este peregrinaje también. Pero conozco Guadalajara, pero los lugares que vamos a visitar en Guadalajara no los conozco. No conozco San Juan de los Lagos, no conozco Guanajuato, no conozco el cerro el Cubilete, ese ya está en Guanajuato. Cristo Rey, no conozco eso. Entonces eso va a ser nuevo para mí también. Ah, qué bueno. ¿Verdad? Así es que, mis queridos hermanos, la próxima vez que nos veamos va a ser el 7 de diciembre. El 7 de diciembre, ¿verdad? Hay una pregunta, Manuel Zamora dice, si en el sínodo se toman decisiones doctrinales. La respuesta es no. No. El sínodo no toma decisiones, el sínodo recomienda. Y la doctrina no se cambia. La doctrina no ha cambiado, pues, casi desde creo que han habido muy pequeños, muy pocas oportunidades donde una doctrina se ha cambiado. Pero vamos a hablar de esto en la próxima sesión, que la vamos a retomar el 7 de diciembre. Pero no hay, de eso creo que leí eso, ¿no? El sínodo hace propuestas de cómo podemos llevar la enseñanza de la iglesia en el mundo actual a aquellos que están marginados, ¿verdad? Pero no se trata de cambiar doctrinas, no se trata de cambiar doctrinas. Para un cambio, cuando surgen a veces unas controversias de personas que ya no están, que no comulgan ya muy bien con la Iglesia Católica, entonces sería un concilio, ¿no? Bueno, en un concilio pueda que, pero fíjese que incluso en el Concilio Vaticano II no hubieron cambios de doctrina, hubieron cambios de cómo implementar. Cómo complementarlo, sí. ¿Verdad? Habría que regresar, no tengo que regresar a ver si hubo algún. Ahí está la Constitución Dogmática
de la iglesia, está el documento de la liturgia, cómo se reformó la liturgia, pero no hubieron cambios Sí, doctrinales. es cierto. Hubieron reformas, pero no cambios doctrinales, ¿verdad? Pero aún en ese caso, en el concilio, yo creo que hubo también pros y contras, ¿no? También hay mucha gente que hasta ahorita no acepta el Concilio Vaticano II, no acepta que las misas se den en el lenguaje del pueblo, en el lenguaje en que cada persona pueda entender. Hay personas que todavía se inclinan a que solo debería de ser en latín. Claro. Y en latín no es que se prohibió el latín en el Vaticano II, quedó como manera extraordinaria, es decir, fuera del orden. La manera ordinaria es la manera en el lenguaje del pueblo. Y esa fue solo una de las reformas de la iglesia, pero ahí se tienden a enfocar muchísimas personas, no en la reforma completa y tan grande que hubo en el Vaticano II. Vamos a tener mucho de qué compartir cuando venga. Sí, sí. Entonces, mis hermanos, el 7 de diciembre va a ser la próxima vez que nos vamos a reunir. Son casi 3 semanas, 2 semanas que no vamos a tener, y en la tercera nos estamos reuniendo, sí. El 7 de diciembre. Este próximo martes sí vamos a tener el programa de El Camino de la Oración, ¿verdad? Porque este próximo martes sí todavía estoy aquí, pero el programa del martes también se va a saltear 2 semanas, ¿verdad? Después. Sí, claro. Este próximo martes sí, aquí voy a estar. Bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Les deseo una muy buena acción de gracias. Todos los días es acción de gracias. Todos los días es día de dar gracias. Pero en este país, en los Estados Unidos, existe un día en especial donde se dan gracias. Ojalá que ese día podamos, aparte de todos los días, reconocer todo aquello por lo que le damos gracias al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias. Quedan en la paz de Cristo y el amor de María. Amén. Radio Católica, unidos por Cristo y María.